Arroz, 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 arroz con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú. Señoras con señores, niños con niñas súcubes. Il miasto, drinking hum, io no ste trampo coliente. Tirip que no, que no. Eso era una introducción vodevilesca para un vídeo que he grabado y que ha sido absolutamente finiquitado, deslumbrado, ni tan siquiera ha dejado un rastro en mi disco duro. Con lo cual debo volver a repetirlo a pesar de que ya nunca será el mismo, porque todo, señoras y señores, todo siempre es diferente. La sensación de reminiscencia tiene un esquema fundamental y general, pero jamás representa de forma fidedigna todo aquello que sucedió. Cuando hablamos de eterno retorno, efectivamente es un concepto válido. Cuando los cuánticos hablan de las estructuras tridimensionales que existen y utilizan ese ejemplo de echar una gota de tinta en un líquido viscoso y removerlo y ver cómo esa tinta, que al principio era un punto sólido, se difumina, se convierte en una tinta grisácea y acaba heterogeneizándose en esa materia viscosa y aparentemente desaparece en un movimiento centrífugo. Cuando se retrotrae ese movimiento centrífugo en dirección opuesta, las moléculas, las partículas, los átomos, los cuantos de esa gota de tinta se vuelven retrocediendo exactamente por el mismo camino a conjuntar y acaban una vez más representando esa imagen que originalmente estaba antes de empezar a perpetrar el movimiento centrífugo. Pero no se engañen, esa mancha de tinta, a pesar de que aparentemente vuelve a ser la misma, ya no es la misma, porque esa mancha de tinta ha sido sometida a una centrifugación que le ha hecho conocer particularmente, molecularmente, atómicamente, electrónicamente, protónicamente, neutrónicamente, cuánticamente, un estado diverso de su propia naturaleza. Esa mancha de tinta sí sigue siendo la misma, pero es algo más. Es algo más. Añadan a esa gota de tinta una conciencia que previamente a su centrifugación no poseía. Por eso, y de ahí probablemente todas estas teorías de la reencarnación, nosotros atravesamos ciclos y ciclos de existencia a través de un enojosísimo proceso de amnesia, que aparentemente parece que nos sirva para no aprender nunca nada. Quizás ese sea el principio de crecimiento espiritual, cósmico y kármico y universal de lo que llaman los hindúes reencarnación. No lo sé, señoras y señores, yo lo estoy dejando ahí, yo lo dejo ahí para que cada uno saque sus propias conclusiones y abra nuevos melones. Melones. Señoras con señores, déjenme, sin embargo, romper una lanza no en contra, aunque lo parezca aparentemente, sino a favor de ese mecanismo cognitivo humano de intentar conocer las cosas de manera absolutamente estéril, esa metástasis gangrenaria, tumoral de la que les hablaba, esa necesidad de congestionar, de solidificar, crionizar en supuestas ecuaciones la realidad para poder, ¿para qué? ¿Para qué la ciencia contemporánea pretende crionizar la realidad en una ecuación? ¿Para anticipar, quizás? ¿Prever? ¿Y qué quieren anticipar? ¿Qué quieren prever? ¿Qué quieren prever? En una realidad en la cual todo está explicado desde un orden implicado, más allá de nuestra propia percepción, incapaces de nuestros 5 sentidos de poder abarcar esa realidad cósmica y universal. La ciencia, señoras con señores, es tan inocente como el niño que se levanta a las 5 de la madrugada para ver si puede pillar a Papá Noel dejando su regalito al pie del abeto artificial que han puesto sus papás en la sala de estar. Y a las pruebas me remito. Física cuántica, estos son algunos de los términos que emplean los científicos más punteros para poder decir de manera oficialista y cientifista que no tienen ni puta idea de nada.
Principio de exclusión. El principio de exclusión, Wolfgang Pauli. Tengan ustedes en cuenta que la mayoría de los científicos que les estoy citando son premios Nobel por el valor que pueda tener ese premio ya hoy en día, porque si se lo han dado a Obama, si a Obama le han dado el premio Nobel de la Paz, señoras y señores, ya pueden ustedes estipular el valor que puede tener ese premio. Pero, principio de exclusión, Wolfgang Pauli. Todo electrón debe tener una presencia equitativa, energética, que lo contradiga. En su caso lo llamaba positrón. Esto, señoras y señores, es la materialización del concepto del bien y del mal, de la luz y de la sombra, del arriba y del abajo. En definitiva, todos esos conceptos herméticos, 3 siglos antes de Cristo, que además ya venían rebotados de extintas civilizaciones de las cuales no tendremos vestigios porque han sido convenientemente exterminadas de nuestros archivos. Principio de exclusión. Es decir, que en el momento en que algo suceda que de alguna manera contradice mis ecuaciones, esto tiene que ver con que no niegues la luz porque hay sombra. Efectivamente, señoras y señores, continuemos con estos términos metafóricos eufemísticos de la absoluta ignorancia del ser humano respecto a las cuestiones primordiales de la naturaleza divina, cósmica y universal. Hemos hablado del principio de exclusión, hablemos de los patrones de interferencia. Patrones de interferencia, ¿qué es un patrón de interferencia? Algo que de una forma u otra va a justificar que las cosas no sucedan como un científico ha previsto que deban suceder. O usted mismo. Usted mismo. Cualquier cosa que usted programe en su vida y que no salga como usted esperaba, patrón de interferencia. ¿Pero qué es un patrón de interferencia? ¿Le echa usted la culpa a su vecina de arriba o a la prevaricación institucional, que efectivamente tiene su culpa? Pero tiene su culpa en pequeños estados, en pequeños terrenos acotados, teoría del campo también, que lo llaman los cuánticos, para justificar que cualquier cosa que suceda que esté fuera de sus cálculos, de alguna manera ya estaba estipulada, ¿no? Esa soberbia del cientifismo de decir, no, pero eso ya también lo he contemplado. A pesar de que no lo puedo cuantificar algebraicamente y matemáticamente, lo he cuantificado. Esto es el 2,5 y 2,5 de los extremos de la campana de Gauss. Yo le puedo a usted garantizar que el 95% de estos elementos están controlados dentro de mi sistema estadístico. Luego queda el 2,5 para la izquierda y el 2,5 para la derecha, que oiga, maricón el último, si te he visto no me acuerdo, yo no quiero saber nada. Esto es la teoría de los campos cuánticos también. Evidentemente podemos registrar y programar y anticipar determinados fenómenos siempre de naturaleza mecánica. Pero a mí, señoras y señores, ¿de qué coño me sirve para entender cuál es mi rol en esta existencia saber que calculando el peso y la velocidad gravitacional de este cuerpo va a caer con mayor o menor precisión en un punto determinado? ¿A mí qué cojones me explica esta basura de la realidad? No me explica nada. Es un auténtico fraude, señoras y señores. Todo aquello que llamamos ciencia es un fraude, como es este artefacto a través del cual, y esta aplicación a través de la cual usted está escuchando ahora todo esto. Por supuesto que es un fraude en términos existenciales. Usted no necesita escuchar a un tiparraco con una gorra en un ático elucubrando todos estos delirios. No lo necesita para ser quien es. No necesita su conciencia universal y divina ningún tipo de interacción digital. Pero bueno, no nos vengamos arriba. Continuemos con todos estos eufemismos científicos para decirle al público que a pesar de todas sus magníficas ecuaciones, no tienen ni puta idea de nada. Principio de exclusión, patrones de interferencia, principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Claro, nosotros tenemos aquí unas ecuaciones que funcionan, pero cuando no funcionan, principio de indeterminación. Esto es lo que no se puede concretar. Pero es una excepción, es una singularidad. Singularidad lo llaman también los científicos. Singularidad. Todo aquello que se escapa a nuestras ecuaciones es una
singularidad, y ahí se queda. Y que cada palo aguante su vela. Señor, ¿qué me está usted contando? ¿Singularidad? ¿Por qué principio se rige esa singularidad? ¿Y por qué motivo debiera existir esa singularidad sin que amenazara toda la estructura algebraica, geométrica y estadística que usted me está vendiendo como una reproducción arquitectónica de la realidad? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que usted me va a contar aquí una milonga como a usted le gusta y quiere, y en el momento en que hayan determinados aspectos que no concuerden con su relato institucional, hablando de política, me va a hablar de singularidad, como el Partido Socialista, cuando se denuncian sus crímenes organizados, y en lugar de decir que esos son singularidades, le dicen a usted que es usted un fascista y un activista de extrema derecha. ¿Es esa la manera en que la ciencia utiliza términos como singularidad, principio de exclusión, patrón de interferencia, principio de incertidumbre o indeterminación, teoría de campo? Es que todo lo que sucede es válido para un campo determinado, pero no para otro, porque existen los saltos cuánticos y paralelamente a nuestra realidad existen otras realidades que no tienen por qué estar metrizadas, medidas, acotadas a todas esas ecuaciones algebraicas que a nosotros nos funcionan en este pequeño campo de acción. ¿Qué clase de ciencia es esa? ¿Qué me explica a mí esa ciencia? ¿Qué me aporta a mí esa ciencia, queridos amigos, más allá del hecho de que las instituciones corruptas la utilicen como un instrumento para poder mermar y controlar y dirigir y pastorear mis derechos básicos, universales, entre comillas, que se basan en mi libertad de movimientos, mi privacidad, mi libre albedrío? ¿Acaso han hecho ustedes de la ciencia, en base a la perversión de estas premisas absolutamente especulatorias, un arma, un caballo de Troya para poder acotar, definir y despotizar y tiranizar distópicamente mi propia existencia como ser humano bajo una calenturienta, aberrante, psicótica y criminal intención de poder generar una realidad global a un conjunto infinito de conciencias individuales? ¿Es para ello que están ustedes utilizando la ciencia como un caballo de Troya de la esclavización y distopización del ser humano? Pues conmigo no cuenten, oigan, conmigo no cuenten. Y ya sé que no soy lo suficientemente amenazante en este pequeño campo de acción, como dicen ustedes, en el cual, mermado y castrado, porque llevo 5 años siendo absolutamente eliminado, silenciado en las redes sociales, etcétera, etcétera, expulsado de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, a pesar de todo, a pesar de que efectivamente no soy un enemigo para ustedes, aparentemente, tal y como ustedes programan en un campo de acción, controlando unos principios de incertidumbre, unos patrones de interferencia. Aparentemente no tengo ninguna capacidad de amenazar su chiringuito, porque incluso el principio del caos no existe, en términos de que, según el orden implicado, todo lo que tiene que suceder ha sucedido, pero según ese mismo orden, que ustedes también están utilizando torticeramente para poder seguir manipulando y pastoreando, a despecho de todos aquellos que han formulado determinadas teorías, que si estuvieran de cuerpo presente, otro gallo les cantara, como el señor Karimulis cuando hablaba de las PCRs. A pesar de todo eso, señores, ustedes tampoco son inmunes a esa totalidad y a ese orden implicado. Y si en el vídeo anterior vodevilescamente les hablaba del sexo sin hablarles del sexo, porque precisamente he puesto ese título para
que la gente entienda hasta qué punto está condicionada en términos incluso ancestrales. Usted pone la palabra sexo o una fotografía de dos pechos profusos, es usted heterosexual, y el número de clics y el número de atención se multiplica, se triplica. Bien, ese vídeo vodevilesco y conformado y diseñado en términos de galimatías total, grotesco y demencial, no es más que el entremés de este vídeo. ¿Hablábamos de sexo? Hablemos de amor. ¿Qué diferencia existe entre el sexo y el amor? Desgraciadamente, señoras y señores, parece ser que ninguna, bajo el diseño programado que pretende de alguna manera alejarnos de nuestra propia naturaleza divina, cuya fuente primordial, cuyo motor primordial vendría a ser precisamente el amor. El amor. El amor que de alguna forma tiene como algunos de sus propios factores dentro de esta cuerda limitada y orgánica, el sexo, efectivamente. ¿Pero qué entendemos por el sexo? Y por el amor. El amor romántico. Señoras y señores, el amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? El amor romántico es uno de los peores fraudes. ¿Han oído ustedes hablar del timo de la estampita? Bien, el amor romántico es un timo mucho más grosero, mucho más primitivo, mucho más ancestral y mucho más miserable. Y ha sido implementado precisamente por todos esos medios de comunicación que son los mismos que manipulan y pastorean el noble y reconocido intento de entender y aprender científico, filosófico, natural de los seres humanos. El amor condicionado, romántico, es sencillamente un producto de el estrés, la rabia, el resentimiento, el desánimo, la ansiedad, el miedo, la desesperación, la depresión, reacciones exageradas que debilitan nuestra capacidad de amar realmente, porque cuando hablamos de amor, deberíamos hablar, señoras y señores, de amor universal, no de esa escuálida instrumentalización egocéntrica que nos lleva a convertir en un objeto de nuestras propias delias, frustraciones y carencias a otro ser humano, o en el caso de algunos magrebíes, a una cabra o una gallina. En base, proyectar nuestras carencias sobre otra entidad coexistente. Eso nos han vendido, que es el amor. Aquellos que hacen tarjetas de felicitación de San Valentín, con cajitas de bombones, cerradas con lacitos de color carmesí, etcétera, etcétera. Señoras y señores, ¿qué tiene eso que ver con el amor? ¿Qué tiene que ver eso con el amor universal? Porque existe un amor profundo que subyace a ese amor condicionado, que llaman romántico. ¡Qué gran enfermedad! No podemos captar la intensidad de ese amor universal sin librarnos de esa pegajosa plasta de aberración y de distorsión mental, cognitiva, moral y espiritual que nos han vendido por amor, verbigracia, amor romántico. Porque el amor incondicionado es universal. Es el fundamento de todas las búsquedas espirituales y no puede realizarse mediante esfuerzos, porque no requiere ningún esfuerzo. El otro día hablábamos del despertar espiritual. El despertar espiritual no requiere de ningún esfuerzo. En el momento en el que usted necesite profusamente sesiones de yoga, maestros que le orienten sobre cómo tiene que pensar, descubrir su pasado, su presente, su futuro, sus vidas pretéritas, sus vidas futuras, sus traumas infantiles. En el momento en que su despertar espiritual esté basado en todo este tipo de condicionamientos, sospeche usted que quizás está cayendo en la segunda trampa de enajenación hipnótica y neuroléptica de esta sociedad aberrante. Y es en este caso la de la ulterior
instrumentalización de su propia necesidad de recuperar sus raíces divinas, humanas y divinas. Si ha escapado usted de esa primera trampa en la cual lograron convencerle de que usted, para considerarse una persona completa y construida y realizada, debía estar casado con 5 hijos y tener determinado monto de dinero en una cuenta corriente, una solvencia económica determinada, un prestigio social, profesional, etcétera, etcétera. Si logró usted escapar de todo eso y saltar al siguiente nivel, el del descubrimiento espiritual, quiero saber, he logrado quitarme de encima ese paquete aberrante y demónico, y quiero ahora descubrir quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, porque estoy aquí, cuál es mi misión. En el momento en el que usted empiece a meterse en ese siguiente torbellino centrífugo, que no centrípeto, que le lleva a proyectar su propia integridad espiritual en gurús, maestros, guías, técnicas, dogmas, no ya dogmas para ganar más dinero, sino dogmas para tener más capacidad de realizar viajes astrales o de poder observar el aura de sus congéneres. En el momento en el que usted entre en esa nueva disquisición centrífuga, caerá una vez más en una reverberación, en una trampa cognitiva que seguirá dificultándole ese camino centrípeto, que es el que aparentemente cuesta tanto intraprender. Y lo digo por experiencia propia, soy bastante incapaz. Estoy ahí picando piedra, pero señores, no lo llevo bien, continuemos. El amor universal carece de género, esto no va de penes ni de vaginas, no pertenece ni al hombre ni a la mujer ni a la unión entre ambos. Algunos dicen que pertenece al corazón tierno y lleno de adoración, pero esto también no deja de ser esas chocolatinas o esas pegatinas de... ¿Recuerdan ustedes aquellos de los de mi quinta? Esas pegatinas de el amor es, y habían esos muñequitos siempre desnudos, en plan Adán y Eva. El amor es, l'amore è, porque eran italianos, y te explicaban lo que era el amor. Graso error, señoras y señores, presumo, a lo mejor sigo sin enterarme de nada, probablemente. Pero efectivamente la conciencia del amor universal seguirá durmiendo mientras lo proyectemos en términos de necesidad, en términos de dar esperando recibir. Señoras y señores, esa es la base de la decepción, del resentimiento, de la rabia, de la carencia. Yo he dado esto, yo he aportado esto y no he recibido más que ignorancia o traición o desprecio. Entonces probablemente, señor o señora, es que usted no ha dado una mierda. Usted no ha dado nada. Esto es como cuando usted va a una tienda y se compra 2 kilos de mandarinas. Usted no está pagando esos 2 kilos de mandarina al frutero Paqui por amor del frutero Paqui. Usted está haciendo una operación de transacción, como decía Schrödinger. Operaciones. Usted está operando. 2 kilos de mandarinas me cuesta X euros. Bien, cuando usted ama, lo llama amor, no puede echarle en cara a nadie, independientemente de la intensidad de sus sentimientos iniciales, aquello que dio o dejó de dar, ni poner en una balanza aquello que esperaba recibir. Eso no tiene nada que ver con el amor, señoras y señores, y hasta que la gente no entienda esto, seguirá entrando en Tinder, entre otras cosas. Pero, señoras y señores, continuemos. Aquello que llamamos amor. Decía Edgar Tolle que el amor es una oportunidad para poder revisar las propias premisas individuales, que nada tienen que ver con el objeto amado, que el amor es una excusa para ponernos en evidencia, para probarnos hasta qué punto yo soy una persona capaz de amar, cuando el 70% de mi relación con esta persona está basada en
el rencor que siento porque no ha tenido conmigo determinadas gentilezas que yo estaba esperando, cuando yo estoy convencido de que a él sí que se las cedo y se las atribuyo. Eso es uno de los motivos por los cuales ese amor romántico, interesado, puede ser una vía para la propia percepción individual. Es decir, creer que estoy amando a esta persona me sirve para poder individuar hasta qué punto soy deficiente e incapaz de amar. Porque no hago más que pedir, pedir y pedir. Y dar esperando recibir, es pedir. Dar esperando recibir no es amar. No padezca usted del síndrome de samaritano, que eso es algo muy típico de los supuestos católicos y cristianos que piensan que se están ganando el billete a la eternidad siendo supuestamente condescendientes y generosos con el prójimo, cuando su condescendencia está basada en un intercambio operacional de beneplácito, en este caso supuestamente psicológico, que no espiritual. Yo he dado esto, ergo me merezco esto. Eso nada tiene que ver con el amor, señores católicos, apostólicos y romanos. Krishnamurti también decía que si existían las relaciones en esta sociedad era porque teóricamente se esperaba obtener un provecho, y ese era el gran problema. Y, señoras y señores, de ese problema, hasta que no seamos perfectamente conscientes de que, de alguna manera, no dramática, por el amor de Dios, no lo digo en términos dramáticos ni para deprimir a nadie más de lo que ya esté, no. Pero hasta que no entendamos que naciendo solos y muriendo solos en esta cuerda universal, cuando estoy hablando de soledad, me refiero al hecho de que nosotros somos conciencias encerradas en un sustrato orgánico al cual no les diré que no pertenezcamos, porque si no, no estaríamos aquí, pero que no nos define. Y como no nos define, lo que no podemos es rebajarnos al punto de que toda nuestra propia evolución espiritual esté reducida a ese intercambio comercial, llámenlo ustedes profesional, sexual, emocional, sentimental. No podemos estar supeditados a todo ese comercio, ese templo profanado en el cual Jesucristo se lió a patadas con todos esos stands. Fuera de aquí, feriantes, no profanéis la casa de mi Padre. Bien, no profanemos nuestra casa, esta carcasa efímera, sometiéndola no ya solo a todo ese comercio de forma absolutamente indiscriminada, sino además permitiendo que condicione nuestra propia naturaleza espiritual, emocional, incluso sentimental, si quieren ustedes, porque todos sabemos que los sentimientos son también pensamientos, son pura electricidad, pero esa electricidad es una obra de arte. Esa electricidad es una danza, es un vals. Esa electricidad puede diseñar una margarita y también puede diseñar un troncho de mierda, de estiércol.